7:14 de la mañana. Continuamos conversando con el diputado por el Consejo Legislativo del Estado, Zulia Lester Toledo. Diputado, el día de hoy el diario El Nacional titula una información o una propuesta del Partido Socialista Unido de Venezuela, ya lo van a tener allí en pantalla. PSV asoma que la orden del Tribunal Supremo de Justicia será volver a recoger el 1% de las firmas. Esto está, el titular está en la parte izquierda. Dice, entre otras cosas, en la reunión entre el jefe de fracción del partido de gobierno, Pedro Carreño, y el Tribunal Supremo de Justicia, se habría decidido que la ponencia del magistrado Luis Damiani inste al Consejo Nacional Electoral a señalarle a la oposición que debe repetir el proceso desde cero. Su opinión sobre esta posible medida que pueda ser tomada por el Tribunal Supremo de Justicia. Fíjate, primero, eso es inaceptable. Inaceptable no para mí, para todos los venezolanos. Y segundo, forma parte de lo que te decía recién, de una campaña para que la gente tenga esa esperanza, para que la gente crea que no se puede. Eso es imposible. Nosotros no vamos a recolectar el 1% de nuevo nada, pues no hay ninguna razón objetiva para ellos. Ese es el trabajo del PSV, enviar esos mensajes tratando de dilatar. Ahí hay unas firmas, repito, más de 2 millones, como decía recién, más de 2 millones de firmas que nosotros recolectamos en solo 3 días. El CNE nos dio 30 días y en 3 días las tuvimos. Y tengan la certeza el pueblo de Venezuela que nosotros vamos a defender esas firmas, a defenderlas en paz, en democracia, pero las vamos a defender. Porque es muy paradójico que algunos voceros hablan de esto, pero el propio presidente de la República, muchos voceros, tienen días tratando de empujar el debate hacia un diálogo. No, el diálogo, la reconciliación, el encuentro. Entonces unos dicen que el revocatorio no va, que no hay tiempo, y otros hablan de diálogo. Yo creo que el diálogo es muy importante, pero hay que aclarar eso. Ahora que está de moda la palabra diálogo, precisamente el verdadero diálogo es el revocatorio. Ese es el único diálogo posible, el diálogo más importante entre todos los venezolanos, que es el diálogo en las urnas. El diálogo es una elección que nos permita dirimir todo este conflicto político y social. El diálogo que le permita a los venezolanos un buen día, un domingo histórico para Venezuela. La gente quiere que le pregunten, ¿usted quiere que este modelo equivocado, que el gobierno de Nicolás Maduro siga gobernando a Venezuela? ¿Sí? ¿O usted quiere un cambio y usted vota por el no? Bueno, no puede haber algo más sagrado para alguien que se llame demócrata que unas elecciones, que ir a un proceso electoral. Entonces, allí está el diálogo, en que nosotros en una nueva elección vamos a un revocatorio, y eso es lo que va a pasar si no les guste. Ahora no toca repetir el 1%, toca recolectar el 20%. Y yo estoy seguro que la gente va a hacer una tarea de 20 puntos, de 20 puntos de nuevo, sorteando todos los obstáculos, y vamos por el 20%, vamos a trabajar hacia allá. Yo estoy haciendo una gira en todo el estado Zulia, municipio a municipio. Incluso hemos ido a otros estados de Venezuela a explicarle a la gente los días, el mecanismo, porque lo que está buscando la gente al final del día, Stenif, es una salida, y en este caso una fecha concreta. Este país cambia o revienta. Lo que se siente en las calles, la indignación, la desazón, el hambre que tiene el pueblo venezolano, lo que está esperando es una fecha. Dígame cómo vamos a salir de esto. Y precisamente esa salida constitucional pasa por el revocatorio. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con esas declaraciones irresponsables que buscan que la gente tenga esa esperanza y busque otra salida por otro lado que nadie quiere. Diputado, ¿cuál es el escenario del Estado Zulia? Se lo pregunto netamente, no solamente porque es representante obviamente del Consejo Legislativo, sino también por tratarse de un Estado fronterizo. Ayer hubo una reunión entre el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, y Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa de Colombia. Es un escenario distinto a las colas y al desabastecimiento por tratarse de un estado fronterizo, y si mejoró en un año que ya cumple la medida la situación económica, por ejemplo, en el estado Zulia, por ser estado fronterizo. Para nada, nosotros lo dimos desde el primer día. Ese cierre de frontera era innecesario. Ese cierre de frontera violó derechos humanos. Hay gente que llegaba con su medicina para enviarle a un familiar que tiene del otro lado de la frontera y no puede pasar. Pero por un costado tiene las trochas que si pagas pasa todo el mundo, y eso es público. Yo he hecho videos desde allí, he subido fotos desde allí, es público. Que los que no pasan por la frontera son los tontos que no tienen para pagar la multa, de lo que son las trochas, como la llaman allá. Y los resultados están hoy a la orden del día. Eso fue una medida en plena elección para generar conmoción de que, bueno, si hay un estado de excepción y tenemos este problema fronterizo, ponemos en vilo las elecciones parlamentarias. Eso fue la medida del año pasado, yo lo dije en este programa. Querían detener las elecciones parlamentarias y una medida fue esa. Ahora, evaluémoslo por los resultados. La excusa que le dieron a los zulianos fue, hay que cerrar la frontera porque no hay gasolina y los bachaqueros se llevan la gasolina. Bueno, cerraron la frontera y sigue el famoso chip donde quieren regular a la gente la venta de la gasolina. No, hay que cerrar la frontera por el tema alimenticio. Vamos a acabar con las colas y vamos a conseguir comida porque ya trancamos la frontera. Eso está blindado.
y las colas y el desabastecimiento hoy están peor que nunca. De manera que es otra medida errada de un gobierno que se viene equivocando y lamentablemente, porque no es un trabajo cualquiera, no es que se equivocan en el manejo de una empresa o de un negocio privado o propio, no. Se están equivocando hace rato en el manejo de Venezuela, del gobierno, y eso nos afecta a todos, y por eso insisto, Venezuela lo que quiere escuchar de parte del gobierno y de la oposición, lo que quiere escuchar es una salida concreta, porque los niños y los abuelos que hoy están muriendo y sufriendo por no tener una medicina no pueden esperar más. Las madres que se les va la vida en una cola no pueden esperar más. Y esa salida democrática y constitucional es el revocatorio y vamos a trabajar muy duro por ese 20% para cambiar constitucionalmente al gobierno. Diputado, rápidamente antes de pasar a la participación de Twitter, que ya hay varios comentarios a través de @primerapágina, ¿qué pasa con las elecciones de gobernadores? Obviamente, y se ha dicho por parte de la oposición, la prioridad es el referéndum revocatorio, pero también es cierto que en diciembre deberían realizarse las elecciones de gobernadores y también es cierto que el CNE no ha publicado el cronograma, ya estamos en el mes 7, y si se van a llevar a cabo, en este caso en diciembre, que es cuando correspondería, ya se estaría violando incluso el reglamento porque el cronograma debió ser publicado en el mes de junio, ya junio se terminó. Pero por parte de la oposición no es prioridad también la elección de gobernadores. Mira, es correcto que no están claras las fechas y eso es otra lucha que hay que dar, la lucha de los laxos, porque yo no sé, de acuerdo a los laxos de revocatorio, si van a haber condiciones para que en diciembre se den elecciones regionales. No estoy diciendo que no deben haber, no estoy diciendo que yo no las quiero, no, todo lo contrario, sino que tenemos que aclarar los laxos. Por ejemplo, te pongo este escenario. ¿Qué pasa si el CNE, que debe hacerlo ya, ojalá lo haga esta misma semana, y le dé certidumbre a todos los venezolanos? ¿Qué pasa si el CNE dice, por ejemplo, el revocatorio va a ser el domingo 20 de noviembre? ¿Podemos tener elecciones regionales en diciembre? No. Nuestra agenda es ir al revocatorio, revocar pacíficamente, constitucionalmente al presidente Maduro, y la Constitución es muy clara. 30 días después tiene que haber una elección para elegir un nuevo presidente. Entonces en diciembre no es que no pueda haber regionales porque no queremos, es que la elección que va a haber en diciembre es presidencial y tenemos que escoger un nuevo presidente porque lo revocamos. ¿Sí me explico? Todo parte del reglamento. Cuando el CNE le dé certeza a los venezolanos y nos dé ya la fecha, nos diga, mira, este domingo, estos 3 días, por ejemplo, del mes de julio va a ser la recolección del 20%. Estos son los lapsos para validar. En septiembre vamos a verificar y en octubre o en noviembre tenemos esta fecha concreta del revocatorio. Entonces allí podremos planificar cuándo es la nueva elección presidencial y cuándo son las elecciones regionales. Sin duda, estaríamos en mora, si pasa diciembre, estaríamos en mora con el país con las elecciones regionales. Te pongo mi caso. Yo fui electo diputado regional en el 2012 y cada 4 años tenemos que renovarnos. Y yo claro que quiero terminar mi gestión y que vengan otras personas a asumir los curules del Consejo Legislativo y todos los espacios regionales. Pero necesitamos un cronograma y el CNE no ha tenido seriedad, no ha sido serio con el país, con las fechas, y es una presión popular de la gente y también de los líderes de la oposición. Pero no se ha sido pasivo en exigir precisamente esta publicación del cronograma. Mira, al CNE, por parte de la oposición, digo. Mira, el CNE ha sido vehemente en su exigencia, la oposición, pero me refiero a la unidad, ha sido vehemente en su exigencia al CNE que nos dé los lapsos, incluso varias visitas que hemos intentado hacer nuestros dirigentes para exigirle a Tibisay Lucena y a los rectores claridad con la fecha, han terminado por culpa del gobierno en agresiones violentas. La última vez que la oposición visitó al CNE, el diputado Julio Borges de Primero Justicia y otros fueron agredidos salvajemente. Entonces hay una muestra que la oposición está siendo institucional, que está yendo al ente comicial, que en este caso es el ente electoral, a pedirle las fechas, a pedirle el cronograma, y que lo que están haciendo es enviando gente armada, gente con violencia, a detener a la oposición. Pero no nos van a detener, no a nosotros como liderazgo, no van a detener a los venezolanos, no van a detener el cambio. Lo que pasó la semana pasada no es cualquier cosa, como los venezolanos vencieron todos los obstáculos. A nosotros en el Zulia, por ejemplo, luego de Maracaibo, después de Maracaibo, los dos municipios que recogieron más firmas más importantes para validar son el municipio de San Francisco y el municipio de Lagunillas. ¿Sabes cuántas máquinas colocó el CNE en San Francisco para validar? 0. ¿Cuántas máquinas colocaron en Lagunillas? 0. Tuvo que la gente movilizarse. Kilómetros, horas de viaje para validar y lo logramos en los 24 estados de Venezuela. Si esa no es una demostración importante de que la gente va a exigir, va a defender su firma y va a pelear por ese cambio, no sé qué es más importante que los 5 días gloriosos e históricos que vimos la semana pasada. Diputado, hay comentarios a través de @primerapágina. Freddy Coronel le dice, ¿por qué si el presidente llama al diálogo a Ramos Ayub, la oposición no interviene para que ocurra este encuentro? Porque el diálogo tiene que tener unas condiciones claras. Nosotros fuimos un diálogo, parte de la oposición fue un diálogo hace 2 años, en el 2014, y hubo muchas promesas. Vengan al diálogo en cadena nacional,
que vamos a liberar unos presos políticos, vamos a respetar los derechos humanos. Y luego de la semana de ese famoso diálogo en cadena nacional que toda Venezuela vio, vinieron los días de más represión y persecución de la historia reciente. Entonces ya nosotros conocemos esa película. Si viene un diálogo, ¿cómo no? El diálogo es bueno en democracia, pero tiene que tener unas condiciones mínimas. Tú tienes que respetar a los jefes de los partidos políticos, tienes que liberar a los presos políticos, tienes que respetar los derechos humanos y generar unas condiciones para que ese diálogo se dé. Si se dan esas condiciones, yo me comprometo aquí públicamente, si se dan esas condiciones, liberación de presos políticos y a normalizar las relaciones políticas, no tenemos ningún problema en conversar con quien sea. Pero se aceptaría instalar esta comisión de la verdad que está solicitando el presidente Nicolás Maduro para revisar caso por caso y ver cuáles sí se pueden negociar. ¿Cómo no? Nosotros la solicitamos y en eso estuvimos de acuerdo en los primeros días de esta Asamblea Nacional. Pero luego, como todo, se convirtió en una política de solo anuncios. Vamos a hacer una comisión de la verdad para que puedan pagar los culpables y también para que puedan ser liberados y resarcidos los inocentes. Ninguna de las dos cosas ha ocurrido. Hoy Leopoldo López, y tengo que nombrarlo, porque la semana que viene hay un día histórico, el día jueves, es su audiencia de apelación de un juicio injusto que se cayó por sí solo porque no hay pruebas y porque el propio fiscal que lo acusó dijo que no tiene nada. Bueno, en esa audiencia de Leopoldo López es una oportunidad muy buena para el gobierno de demostrar que quiere un diálogo y que quiere dejar quieto, dejar de lado a los presos políticos. Con esa liberación, por ejemplo, es un paso muy importante, la de él y la de muchos jóvenes y otros, para entablar un diálogo en Venezuela. Diputado, me quedan segundos para despedir la entrevista. ¿Qué pueden hacer estos becados que usted está denunciando que fueron expulsados o se les fue quitada su beca por firmar en el revocatorio? ¿Hay algún ente que vaya a recoger esta denuncia? Sí, mira, los diputados... Que están preguntando mucho por tanto del Consejo Legislativo como de la Asamblea Nacional, que tienen liderazgo en el Zulia, han comenzado a atender a estos jóvenes. Se hizo la denuncia desde la bancada de la Unidad del Consejo Legislativo ayer. Y por supuesto estamos recibiendo todos los casos. Escríbanos con su cédula, con tu teléfono, porque vamos a denunciar esto en todas las instancias. Lo primero que hay que hacer es quitarle la careta a un gobernador que se llama demócrata, que se llama que respeta los derechos humanos y que atentó contra ese derecho sagrado a la educación. No tengan duda los zulianos que los vamos a defender. Bien, muchísimas gracias. A ti. Al diputado Lester Toledo, diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia, por acompañarnos acá en Primera Página. A esta hora 7:26 nos conectamos con nuestra compañera Margelis Hernández, información del tránsito. Margelis, buenos días. Muy buenos días, compañeros.